Por la gracia de Dios, estamos llegando al final de estos temas de meditación que Dios nos regala para que podamos reflexionar en nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y a la luz de los acontecimientos del mundo en el que vivimos. Hoy estamos con un tema muy bello, que es el final de estos ejercicios. Es el tema de la conclusión de nuestra vida en la tierra y de nuestra entrada en la vida eterna. Juicio, infierno y gloria. En este tema, que es un tema muy rico, vamos a reflexionar con un preámbulo, primeramente. El primer punto del preámbulo es nuestra oración. Tenemos que invocar al Espíritu Santo por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen Inmaculada, aquí presente en todos los ejercicios, en esta hermosa sagrada imagen de la Inmaculada, y así, con la presencia de María, pidiendo su intercesión, grabar las palabras que Dios nos dé en este tema final, en nuestro corazón, y hacerlas vida para tener la vida eterna que es el cielo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocando la acción del Espíritu Santo, quiero dirigir al inicio una mirada a la Sagrada Escritura, aún sin citar textos concretos, porque es riquísima en pasajes que abundan sobre esta temática que queremos dar, que es la salvación eterna. Cuando Dios nuestro Señor vio al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto, buscó un caudillo, que fue precisamente Moisés, a quien eligió para encomendarle sacar a su pueblo de la esclavitud a la libertad. Así lo hizo Moisés, del cual afirma la Sagrada Escritura que era el hombre más humilde de la tierra, y que Dios nuestro Señor se comunicaba con él cara a cara. A él nuestro Señor le entregó los 10 mandamientos, y cuando Moisés bajaba del monte, su rostro resplandecía. Su nombre que Dios eligió, como Dios elige a todos y nos ha elegido a nosotros para una misión. La misión de sacar de la esclavitud a la libertad. En estos días, en la liturgia de las horas, especialmente en la liturgia de las horas del oficio de lecturas, que todos los consagrados tenemos que orar cada mañana, han venido textos donde vamos contemplando a aquel pueblo de Israel que camina, sí camina por el desierto, pero muchas veces endurece su corazón. Y por endurecer el corazón, muchas veces tiene que sufrir las consecuencias, que son precisamente los castigos que el pueblo mismo se acarreaba por su dureza de corazón. Pero meditando estos textos de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, vemos que aquel pueblo no es distinto de nuestro pueblo, del pueblo de hoy. Hoy tenemos un gran caudillo que ha sacado de la esclavitud a la libertad a todo el ser humano, ha unido el cielo con la tierra, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz. Y murió para salvarnos. Es el nuevo Moisés, que vive con nosotros y permanece con nosotros como lo prometió. Yo he venido y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Moisés solamente guiaba al pueblo. El pueblo iba siendo guiado por una nube que en la noche le era luminosa para guiar al pueblo y en el día le daba sombra. Y hubo grandes prodigios, como el paso por el mar Rojo al inicio del peregrinar, como cuando los hijos de Israel desobedecían, que es siempre la causa del castigo, al plan de Dios,
y eran picados por las serpientes venenosas. Moisés ora, Dios le manda hacer una serpiente de bronce y ponerla sobre un palo para que todos aquellos que fueran mordidos por la serpiente venenosa y vieran aquella serpiente en el palo, quedaban liberados. La iglesia ve en aquella escena, en aquella imagen, a Cristo el Señor, que es puesto en el árbol de la cruz, glorioso árbol de la cruz, para que todos aquellos que lo miren y se dejen seducir por él y entren en su costado abierto por la lanza del soldado, encuentren vida y estén a salvo. De las mordeduras también hoy, de la serpiente infernal, que es el demonio que siempre, como dice San Pablo, capítulo 6 de la carta a los Efesios, anda como león rugiente y nos invita a armarnos con la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo. ¿Cómo podremos resistir las picaduras del demonio y las seducciones que nos llevan al castigo? Mediante la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz de cada día y me siga. Esta es la pedagogía de Dios. Hoy nos toca analizar este final de nuestro camino. Cuando el alma llega al final del camino, el alma indudablemente entra en una etapa final. Ya lo hemos visto en los temas anteriores, cuando hablábamos sobre todo de la muerte del cuerpo, la muerte del hombre tibio y la muerte también del hombre de corazón empedernido. Esta es, desde luego, la suerte de cada uno de los elegidos de Dios. Y Dios está con nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Así lo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida abundante que Cristo nos ofrece es la vida que nos ganó en la cruz con su muerte y su resurrección. La presencia de Dios en nuestra vida debe ser permanente. Al final de la vida viene el juicio particular, después vendrá el juicio universal. En el juicio particular es el momento del encuentro del alma con el Creador. Y aquí vamos a puntualizar las imágenes que muchas veces se han deformado. Hay personas que tienen miedo a la muerte porque dicen que va a aparecer un libro donde va a haber todos los detalles, aún los más insignificantes que hayamos hecho, para castigarnos, nuestro amado Creador, nuestro Redentor. La imagen no es un libro con todas las cuentas escritas. La imagen es de un corazón arrepentido. Cuando un corazón se arrepiente de sus pecados y con gran dolor pide perdón y recibe los auxilios sacramentales al final de su vida, aquel juicio será precioso. No se acordará nuestro Señor de todos los pecados y delitos que fueron puestos bajo el sacramento de la reconciliación, bajo los auxilios al final de la vida. Dios no nos va a tomar cuenta. Recordemos aquella imagen tan preciosa del buen ladrón que había cometido tantos y tantos pecados en su vida, y nuestro Señor no le abrió un libro para decirle: mira, todo esto has hecho. Simplemente cuando aquel hombre reconoció la inocencia de Jesús, reconoció que Jesús había entregado su vida en la cruz y que ellos lo merecían, los ladrones, su muerte, pero Jesús no, porque era inocente. Reconociendo la inocencia de Jesús, pidió perdón y le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y Jesús no se hizo esperar: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es indudablemente la suerte y el juicio al final de nuestra vida. El juicio es conforme a tus obras. Si tú viviste una vida de conversión, por eso insistimos tanto, y la palabra de Dios nos insta, nos insiste, nos enfatiza: conviértanse, arrepiéntanse. Teresita decía: sé muy bien a qué atenerme con respecto a la fe y confianza que debo de tener con mi Jesús. Sé lo que hizo con la samaritana, lo que hizo con el ladrón arrepentido, lo que hizo con la mujer adúltera, lo que hizo con Mateo el publicano,
lo que hizo con todos los pecadores, cuando dijo, no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y nuestro Señor, decía Teresita, perdona de tal manera que aunque yo tuviera, decía Teresita, todos los pecados, todos los crímenes, lo más grave que hubiera cometido, y yo lo digo ahora a ti, inclusive a un criminal, a ti que has transgredido la ley, que no has observado los mandamientos, que no has cumplido los preceptos de la ley que dice no matarás, que has hecho de ti una vida de pecado y de lujuria, que has pecado contra los 7 pecados capitales y mucho más. A ti te digo también que el corazón de Jesús está abierto en su gran misericordia para el perdón y la paz, para que en el juicio final puedas abrazar a Jesús. Porque Teresita decía, con mi corazón lleno de dolor por haber ofendido a mi Señor, acudiré al sacramento de la reconciliación, que es la confesión. Con gran dolor de mis pecados pediré perdón de mis culpas, y todos aquellos crímenes, por grandes que sean, se desvanecerán al recibir la absolución con gran dolor de los pecados, como cuando cae una gota de agua en una ardiente hoguera. Esa es la misericordia de Dios. Jesús dijo a Santa Faustina, no me duele tanto el pecado del hombre, lo que más me duele es que el hombre lleno de dolor no venga a mí para que yo lo perdone y lo ame. Y por eso puso en aquella imagen tan bella de la Divina Misericordia, aquellos que emana aquellos dos rayos, los rayos blancos y rojos, puso al pie, Jesús, yo confío en ti. Mi hermano, esa es la gracia singular que vendrá al final de nuestra vida si hemos abrazado con amor la vida sobrenatural y nos hemos convertido al amor de Dios. Si hemos hecho de María nuestra Madre, nuestra guía, si hemos rezado diariamente el Santo Rosario, si hemos visitado el Santísimo Sacramento, aunque hubiéramos cometido todos los más graves pecados, pero en el momento de la conversión, con el dolor de los pecados y el arrepentimiento, queda sepultado en el mar nuestros pecados y Dios no se acuerda de nuestros delitos y nuestra alma quedará radiante de luz y de gloria, porque esta es la misericordia de nuestro Dios. Dios no niega ni negará nunca más el perdón para el alma arrepentida, para el alma que se duele de haber transgredido, de haber no acatado la ley de Dios. Qué gran mensaje, ¿no te parece, mi querido hermano? Qué gran belleza saber que tenemos un Dios misericordioso. Lo que más desea nuestro Señor es amar. Dios es más Dios amando que destruyendo, decía un principio teológico cuando yo estudiaba la teología. Dios es más Dios creando que destruyendo. No es un Dios de destrucción y de muerte. Dios es un Dios de vida y de amor. No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Concluimos ahí el juicio particular. Claro que después vendrá el juicio universal. ¿En qué consiste el juicio universal? Es aquel relato que nos da el Evangelio cuando dice que al final, cuando llegue el último día que solo Dios lo sabe, porque el juicio universal, la resurrección de la carne que nosotros proclamamos en el credo, vendrá ciertamente. ¿Cuándo? Dios lo determinó en toda la eternidad y Dios lo sabe. Jesús no lo quiso revelar. Jesús dijo, este día solo mi Padre lo sabe. Pero como el Padre y Jesús son uno, lo que está expresando Jesús es, yo he venido para hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Y la voluntad del Padre es que no revelara el Hijo ese día final. Y así lo hizo nuestro Señor, fiel a la voluntad del Padre. Pero a nosotros nos corresponde estar preparados. Y Jesús lo dice, porque no saben a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. Y cuando llegue ese final, el fin del mundo, pondrá a los buenos a su derecha y a los malos a su izquierda. A los buenos les dirá, venid benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, fui forastero, me diste reposo, estuve en la cárcel, me visitaste,
enfermo o encarcelado y me fuiste a ver. Entonces aquellos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos así? Y Jesús les dirá: lo que le hiciste a uno de mis más pequeños, a mí me lo hiciste. Y ese juicio que ya se había dado antes, en el momento final de la vida, en el juicio particular, cuando el alma recibe la sentencia y el Señor le dice: ven, entra, alma fiel, siervo fiel, al gozo de tu Señor. Es ahí lo que viene a concretizarse ya con la carne, con el cuerpo transformado. La resurrección es un acontecimiento bello, porque el alma resucitará con todas las cualidades de los santos. Agilidad, podrá trasladarse de un lugar a otro con solo acto de voluntad. Sutileza, podrá pasar a través de los cuerpos sólidos sin obstáculo alguno. Claridad, resplandecerá como el sol y las estrellas del cielo. En esa agilidad podrá trasladarse como se trasladarán todas las almas de los bienaventurados, ya con su cuerpo glorioso, a la patria eterna. Y qué bello cortejo, con todos los santos mártires y santos de todos los tiempos que van cantando al trono del Altísimo la victoria de Jesús con sus llagas luminosas, quien ha conquistado a tantas almas. Son todos los santos que a lo largo de toda la historia, y los santos que vivieron antes de la venida de Cristo, a los cuales Jesús en la noche de su muerte va a visitar al Sheol. Cuando entra, dice la liturgia tan bella del sábado de Pascua, entra y saluda a los que están cautivos y dice: el Señor esté con la paz esté con ustedes. Y todos responden: y con tu espíritu. Y Jesús viene con ahí a visitar a la región de los muertos, a todas aquellas almas de los justos que vivieron antes de la gloriosa resurrección del Señor, y los viene a rescatar y a llevar a la gloria eterna. Y les muestra las llagas gloriosas de Jesús resucitado, y les hace ver que ha ganado ya la victoria, y ahora ellos entrarán a la gloria del cielo. Esa es la suerte a la cual estamos llamados, a acompañar a Jesús en el cortejo hacia la vida eterna. Viene entonces ahí la sentencia para los justos. Pero hay otra sentencia, triste y lamentable, es la existencia del infierno eterno. El Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, en alguna ocasión, cuando se daba por ahí una discusión en los niveles teológicos, que se quería negar la existencia del infierno, el Papa sale en defensa y dice: el infierno, del cual muy poco se habla, existe, y sus penas son eternas. Esa afirmación del Papa Benedicto XVI deja desde luego callados a aquellos que discutían que no existe el infierno. El infierno existe, ¿por qué? Porque es justo que quienes no quisieron, se cerraron en su alma y jamás aceptaron la gracia de Dios, y más bien rechazaron la salvación divina. Fue tan bello el regalo de la redención, que para quienes no lo aceptaron, ¿quiénes son ellos? Escuchemos lo que dice el relato del juicio final. Se dirigirá nuestro Señor a los de izquierda y les dirá: apartados de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, fui forastero y no me diste reposo, estuve en la cárcel y no me visitaste. Y ellos le dirán: Señor, pero ¿cuándo te vimos así? Y el Señor les dirá: lo que no hicieron a uno de mis más pequeños, a mí no me lo hicieron. Quiere decir, mis hermanos, que en nuestra vida de peregrinos estamos llamados a irradiar la caridad de Cristo, y seremos juzgados en el amor. El amor es el fundamento de toda nuestra vida cristiana. El hombre que ama y que se entrega al amor divino, cuando Jesús dice: el que me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Y así también nuestro Señor, hablando precisamente de esa belleza del amor divino, nos hace ver que aquellas personas que se entregan al amor de sus hermanos,
y se dan en caridad a los demás, han encarnado en su vida la presencia de Jesús. Estamos llamados a irradiar con nuestra vida, como en un espejo, la gloria de Dios, que se concretiza en vivir la caridad. No es el que me diga, Señor, Señor, el que entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, afirmó claramente nuestro Señor. Y nos dejó bien claro en su Evangelio, que no es aquellos que dicen y proclaman la santidad egoísticamente, que son aquellos que se promueven y con llenos de soberbia afirman ser hasta protagonistas con milagros, prodigios, señales y portentos que ciertamente podemos hacer, pero si no renunciamos a la soberbia, aún esos grandes portentos y milagros serán la causa de la condenación. Porque Jesús dice, esta es una afirmación clara, se presentarán ante mí algunos diciendo, en tu nombre hicimos muchos milagros, resucitamos muertos, en tu nombre hicimos grandes maravillas, y el Señor les dirá en su cara, apártense de mí, no los conozco, los que hacen el mal. Porque claramente en su palabra lo define, que es quien realmente cumple los mandamientos, quien camina hacia la salvación y quien va a encontrar al final el premio de la vida eterna. Esta afirmación, mis hermanos, y vamos entrando ya en este tema a hablar, aunque sea breve pero real, sobre el terrible desenlace de quienes se cierran a la gracia de Dios, de quienes se cierran al amor, de quienes se cierran a la caridad y que viene a ser el infierno con sus penas eternas. Jesús no deja lugar a dudas para quienes todavía dudan de la existencia del infierno. Apartados de mí, malditos, y del fuego eterno. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. La mayor pena de las almas de aquellos que lamentablemente van al infierno es la privación de la vista de Dios. Es la más terrible desgracia. El hombre que podía haber disfrutado de la belleza de Dios, de la misericordia de Dios que lo llamó hasta el último momento de su vida, se ve abrazado por las llamas eternas y sobre todo lo más doloroso, no son tanto las llamas que son de carácter espiritual, sino y doloroso y terrible según la gravedad del pecado. Lo más terrible del infierno es no volver a ver a Dios nunca, haberse visto ya privado de la presencia y de la posesión de Dios. Santa Teresa decía algo muy fuerte, solo Dios basta. Y el hombre que se aleja de Dios y se pierde para siempre, ya no tendrá a Dios. Quiere decir que es la peor desgracia de los condenados, la privación de la vista de Dios para siempre. Para estas almas que se han negado a la gracia y mueren en pecado mortal, el Señor, por medio del profeta Ezequiel, profetiza un fuego, un castigo de sus muchas maldades. Ezequiel 28, 18. Es un fuego devorador. Estas almas serán objeto de terror y de perder, desde luego, la eternidad. Terrible desgracia. Se ha dicho con toda verdad que las almas de los pecadores que se condenan resucitan con las mismas características de los demonios. Pierden la belleza que Dios había impreso en su carne por el bautismo. Pierden las gracias que han recibido por la gracia de la misericordia de Dios, porque han negado, desde luego, rotundamente su gracia. Y se pierde para siempre. Así como los justos resucitarán con una belleza extraordinaria, llenos de luz, las almas de los condenados resucitarán como con una desfiguración propia de los propios demonios, aún en su carne resucitada. El profeta Malaquías señala para las almas de los impíos un castigo eterno, porque he aquí, dice el profeta, que está para llegar aquel día ardiente como un horno,
y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, según como él lo han hecho en su vida, aquel día que está por llegar, los abrazará, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Qué fuerte es este texto del profeta Malaquías, capítulo 4, versículo 1. El fuego eterno, en cierta forma, es profetizado en varios textos de la Sagrada Escritura, aún ya desde el Antiguo Testamento, como Jeremías 17, 27, 52, 12 al 13, Salmo 145 y 20, Salmo 37 y 20, Salmo 21, 9 y otros textos más, donde se puntualiza que el malvado que cierra su corazón a la gracia no escapará al castigo eterno del fuego eterno. Esta es, mi querido hermano, la suerte de quienes se niegan a la gracia de Dios. Pero hoy el Señor en estos ejercicios, a ti inclusive gran criminal, a ti gran pecador, a mí pecador, el Señor me está cuestionando y me está diciendo que no es esta mi suerte. No he sido creado para la condenación, he sido creado para la salvación, y Jesús, ciertamente nuestro adorable Redentor, proclamó desde siempre que no quiere la muerte y el castigo, y proclamó que Él derramaba su sangre libremente para rescatar al hombre de la esclavitud del pecado. El libro del Apocalipsis dice en el capítulo 22, 12, mira que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras, pero desde luego también aplicar la justicia para los malvados según sus obras, que desaparecerán como el tamo por toda la eternidad para arder lamentablemente en el infierno. Quiero concluir esta parte del castigo para entrar al final con el tema maravilloso del cielo, porque no somos ciudadanos del infierno, somos ciudadanos del cielo. Nuestra casa es la vida eterna. Pero nos encontramos también con una experiencia mística que es muy valiosa y quisiera leérselos a ustedes, porque es un relato por orden divino que le dio a la santa que todos conocemos, Santa Faustina, la mensajera del amor misericordioso. En el número 741 de su diario, del diario espiritual de Santa Faustina, nos hace una narración impresionante, relacionado precisamente con este tema que está muy rico de contenido en la Sagrada Escritura. Los textos de la Biblia son muy claros. Existe realmente, como decía el Papa Benedicto, las penas eternas del infierno. Sus penas son eternas. Dice Santa Faustina, en este número 741, hoy fui llevada por un ángel a las profundidades del infierno. Esto nuestro Señor le permitió ver en vida. Es un lugar, yo diría es un espacio, luego un estado, porque así lo dice la teología, las almas están en un estado especial, ya saliendo de este mundo. Es tan grande la tortura que es imponentemente grande y también extenso aquel espacio, aquel estado. Los tipos de tormento que vi son los siguientes, y aquí narra Santa Faustina. Dios le ordenó que escribiera estas palabras, esta visión, esta experiencia. La primera que constituye en el infierno para los pobres malvados que se negaron a la gracia de Dios es la pérdida de Dios. Eso es lo primero, la más grande pérdida, la más grande pena y dolor. Los condenados siempre lamentarán por toda la eternidad haber perdido a Dios, que es la belleza más grande. Lo más bello es poseer a Dios. Grábatelo en tu corazón. Hoy Dios te llama a poseer a Dios. Ya es tiempo de volver a la conversión para ese Dios de amor que nos llama y que nos pide una vida nueva, una verdadera santidad
Para eso nos llamó, por la redención de Cristo. La segunda de las penas que vio Santa Faustina es el eterno remordimiento de conciencia. Por toda la eternidad le remuerde la conciencia. Haber tenido un Dios tan bello y haberlo perdido, ¡qué terrible desgracia! Yo grito desde el alma, porque es lo que Jesús grita también, la terrible desgracia del alma que derramó su sangre por ella en la cruz y se perdió. La tercera de las torturas es la condición que no cambiará, una condición deplorable, terrible. La cuarta de las torturas que vio Santa Faustina es el fuego que penetra el alma sin destruirla. El alma es penetrada por un fuego y no la destruye. Yo digo algunas veces cuando alguien viene con la tontería de que quiere quitarse la vida, y te digo a ti también cuando tengas esos deseos torpes que el demonio pone en tu mente de cortar con tu vida. Yo les digo, si quieren cortar con la vida para evitar los dolores de este mundo, sepan ustedes que en la otra vida, en el infierno, los dolores son infinitamente más grandes que todos los tormentos de la vida. ¿Qué ganas con quitarte la vida para vivir después esos sufrimientos tan terribles, ya que es un fuego que penetra por todos lados, pero es un fuego espiritual que es la expresión de la ira santa de Dios por aquella alma que se negó a la gracia divina. La siguiente tortura que vio Santa Faustina es el continuo oscurecimiento. Es una oscuridad tan terrible y es un olor tan horrible y sofocante, peor que todos los caños y que todos los lugares pantanosos de pudrición. Y es un olor que lo está respirando por toda la eternidad. Decía Santa Faustina que de no haber sido por la gracia de Dios hubiera muerto de haber percibido aquellos olores tan terribles. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas de los condenados se ven unos a otros y ven todo el mal que hicieron en el mundo y se están acusando el uno al otro. Los hijos acusan a sus padres de que no les enseñaron el camino de la santidad y el camino del evangelio. El propio y el de los demás son los pecados que se acusan unos a otros. La sexta tortura de aquellas almas consiste en los mismos demonios, en Satanás que continuamente los está torturando. Otra de las torturas es la horrible desesperación. Algunos cuando quieren quitarse la vida, que me dicen que es porque viven angustiados, desesperados y con problemas de desesperación y de todo lo que los psicólogos pueden llamar, que van torturando sus mentes. Aquí no se compara con la desesperación que viven aquellas almas. Es el odio también que hay en ellas irremediablemente contra Dios. Un odio gratuito porque no es posible que después de haber rechazado el amor de Dios todavía lo odies. Yo a algunas personas les digo, ¿quieres librarte de las torturas de esta vida? Allá serán peores en el infierno si no te arrepientes de tus pecados y pides la salvación y la absolución de tus culpas. Las palabras viles que se mueven en el infierno, maldiciones y blasfemias que continuamente se están escuchando en los demonios y en las almas. Estas son las principales torturas sufridas por todos los condenados juntos, pero ese no es el extremo de los sufrimientos. Hay torturas especiales destinadas para cada alma en particular. Estos son los tormentos de los sentidos, según haya sido tu pecado. Cada alma padece sufrimientos terribles en el cuerpo con lo que fueron emitidos o realizados sus pecados, con la forma con la que ellos pecaron y por lo que se condenaron.
Hay cavernas y unos hoyos de torturas donde una forma de agonía difiere de la otra. Yo me habría muerto ante aquellas visiones y experiencia de estas penas si no hubiera estado protegida por la omnipotencia de Dios, si no hubiera estado sostenida. Fue terrible para Santa Faustina esta experiencia. Debe ser desde luego el pecador, y debe de saber el pecador que será torturado por toda la eternidad, en esos sentidos que suele usar para pecar. Estoy escribiendo esto, dice Santa Faustina, por orden de Dios, para que ninguna persona o alma pueda arguir, pueda decir y excusarse afirmando que no existe el infierno. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, he visto las penas del infierno, los abismos, para que pudiera hablar a las almas sobre esta terrible desgracia. Los demonios estaban llenos de odio hacia mí, pero desde luego que Dios la protegió, porque los demonios no querían que ella proclamara, desde luego, esta vivencia tan terrible. Hermanos, quiero invitarles a todos ustedes a que reflexionemos seriamente sobre nuestra vida. Voy a concluir este tema, de paso, mencionando precisamente nuestra verdadera patria, que es el cielo. El cielo es la posesión de Dios. Es la suma de todo bien, sin mezcla de mal alguno. Las almas de los justos, para lo cual estamos llamados a vivir como justos y llenos del amor de Dios, esas almas irradiarán por toda la eternidad la gloria de Dios y gozaremos eternamente por misericordia divina de la grandeza de todo un Dios que nos ama y que ganó para nosotros la victoria. Son numerosos los textos de la Sagrada Escritura que nos hablan de este gran regalo. Ya desde Malaquías 2:10 nos dice, el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento se nos dice esta verdad. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? Dios nos creó para Él. Nos hiciste el Señor para ti. Recordemos lo que nos decía San Agustín. Y nuestro corazón está vacío hasta que no descanse en ti. Nos ha creado a todos el mismo Dios. ¿Por qué entonces cada uno de nosotros se aprovecha de su hermano, profanando la alianza de nuestros padres? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué estamos lejos de Dios? Si tenemos un Dios que nos abrazará eternamente en el cielo. El alma que sube al cielo se va a vivir la alegría y el júbilo de todos los ángeles y bienaventurados y santos, disfrutando para siempre en esa belleza del amor de Dios. San Pablo decía en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Lo que ni el ojo vio, ni el oído escuchó o vino a la mente del hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Lo único que necesitas para entrar al festín del cielo es abrirte al amor. Eso es todo. Y por eso nuestro Señor nos invita a que vivamos en ese amor. Y podamos decirle, Padre eterno, te damos las gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo como Redentor, que nos ha ganado la gloria del cielo. Él entró en los cielos y dijo, me voy para prepararles un lugar, para que donde yo estoy estén también ustedes. Por su gran amor y misericordia, por su gran bondad, esta criatura que es cada uno de los redimidos, está llamado a gozar de aquella belleza incalculable que es la de la vida eterna. Los bienaventurados, desde luego, poseerán a Dios. Esta es
la primera y más grande afirmación de quien va al cielo, la posesión de Dios para siempre. Y esto es, desde luego, lo que más nos debe animar a cada uno de nosotros para no alejarnos del amor del cielo. En la Sagrada Escritura aparecen muchos pasajes. Aquí no alcanzaríamos nosotros a poder ver todo lo que Dios nos tiene preparado y que nos dice la Sagrada Escritura. Yo solo les puedo decir que es la máxima de todo bien, sin mezcla de mal alguno. Los bienaventurados al poseer a Dios, Dios desde luego los plenifica. Lo que su amor ha creado, lo que su Hijo ha redimido, Él lo ama. Y el Padre sale al encuentro de los bienaventurados con todos los ángeles y santos del cielo para recibirlos como recibió a su Hijo cuando victorioso salió del sepulcro. Dios no destruye al hombre, lo transforma al hombre y está llamado a esa transformación de vida para gozar eternamente de las misericordias del Señor. Como ves, tú, hermano mío, la dignidad del hombre es sus dos realidades, cuerpo y alma. Las almas de los justos, de los que llegan a la derecha de Dios y van a gozar eternamente, ya con su cuerpo glorioso estarán en el cielo, como nuestra Madre Santísima, que ha resucitado en previsión de los méritos de Cristo y por la belleza de ser Madre de Dios, lo dijo por medio del Padre Esteban Gobi: he sido llevada al cielo para amar a todos mis hijos en cuerpo y alma. Las almas de los justos amarán en cuerpo y alma al Creador y cantarán eternamente las misericordias del Señor. Qué gran regalo, mis queridos hermanos, Dios nos ofrece. El cielo es para nosotros nuestra patria. Termino este tema invitando a todos ustedes a dirigir nuestra mirada en acción de gracias a nuestro Padre Celestial, que en su Hijo nos da la gloria. Y hagamos esta oración con mucho amor a nuestro Padre Dios. Padre amoroso, qué grande es tu nombre en todas las tierras, en todas las naciones. Tu gloria resplandece eternamente. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo Jesucristo como Salvador y Redentor, quien ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo que su sentencia, el día del juicio, es tu sentencia amorosa, Padre Celestial. Suplico a tu paternal amor que, por el poder de la sangre preciosísima de tu Hijo, mientras dura nuestro destierro en este valle de lágrimas, llenemos el corazón de tu ternura y de tu caridad. Queremos pasar nuestros días en la tierra haciendo solo tu divina voluntad, que es la caridad, como fruto de darnos en aquella entrega para la salvación de las almas. Una caridad que lleva a tu Hijo a entregar su vida por el rescate de todos los humanos. Todos hemos sido redimidos por la sangre de tu Hijo. Gracias, glorioso Padre. Gracias por esa sangre que tu Hijo derramó en la cruz. Concédeme, Padre bueno, te lo suplico, me otorgues la permanente intercesión de nuestra Madre gloriosa, la Virgen María, quien en sus brazos llevará a sus hijos fieles, a los que rezan cada día el Santo Rosario, a los que se consagraron a su corazón inmaculado, a los que viven en la fidelidad a su amor maternal. Ella te glorifica en cuerpo y alma en el cielo, ya gloriosa. Concédenos su amorosa e intercesión maternal para que nos lleve de la mano a las moradas eternas con tu divino Hijo, que en sus llagas resplandecientes nos introducirá en el cielo, para darte el abrazo, glorioso Padre, por tu gran victoria y amor. Amén. Y a todos ustedes, familia, gracias por estos ejercicios y los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.